En una semana, para el 1 de febrero próximo, se tendrá que definir mucho del futuro de México en relación con la administración Trump. Para ese día, el nuevo mandatario estadounidense decidirá sobre la aplicación o no, o cuál será la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas hacia su país. Esto dependiendo, dijo Trump, de las acciones que se tomen sobre migración y cárteles del narcotráfico en tan solo pocos días. El tiempo es muy corto porque sobre todo se perdió la ventana de oportunidad entre la elección de Trump, que fue el primer martes de noviembre, y su toma de posesión el lunes pasado. Apenas ayer anunció hoy la presidenta Sheinbaum en la mañanera que hubo un primer contacto telefónico entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, donde hablaron precisamente de seguridad y migración, pero no se dieron mayores detalles. Se perdió una ventana de oportunidad de prácticamente 3 meses para poder haber ido aterrizando con los principales funcionarios que iban a llegar con Trump mucho de la agenda que ahora se tendrá que aterrizar, sobre todo en migración, en seguridad y en comercio. 2 meses y medio después de que Donald Trump ganó la elección presidencial en Estados Unidos, es cuando el gobierno de México entabló el primer diálogo formal con su equipo. Por teléfono hablaron el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones. A partir del 10 de noviembre de 2024, Trump comenzó a divulgar una serie de nombres que conformarían su administración, sobre todo en temas cruciales para México, como la seguridad en la frontera y migración. El gobierno de México informó que apenas se están instalando los centros de atención en la frontera y que en el transcurso de los días la secretaria de Bienestar y otros viajarán para supervisar algunos de estos centros. Será en poco más de una semana cuando la administración Trump defina acciones concretas contra México, las cuales firmó en sus primeras órdenes ejecutivas. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. Otra decisión que tomará la administración Trump en los próximos días será definir qué cárteles serán catalogados como organizaciones terroristas. El decreto firmado el lunes establece que las agencias de seguridad tienen 2 semanas para estudiar y definir a quién catalogarán como organización terrorista. En México, la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado llamó a mantener el respeto, diálogo y entendimiento que ha prevalecido entre ambas naciones. En un pronunciamiento, los legisladores señalaron que es necesario reforzar los instrumentos de beneficio mutuo como el TEMEC, cuyos resultados son innegables en ámbitos como el empleo, el crecimiento económico y el fortalecimiento del mercado regional. A este llamado se han sumado las cámaras empresariales mexicanas, quienes indicaron que la colaboración y el diálogo son esenciales para enfrentar los desafíos que representa el segundo mandato del republicano. En contraparte, el gobierno de México informó que uno de los principales temas que buscará abordar con el presidente Trump es la entrada de armas de fuego a territorio mexicano y que alimentan el poder armamentístico de las organizaciones criminales. Mire usted, como hemos dicho ya en muchas oportunidades, desde antes de la toma de posesión, bastante antes de la toma de posesión de Trump, hay que tener interlocución con Trump, y la interlocución tiene que ser personal. Ha habido una llamada de la presidenta Sheinbaum con Trump y otra llamada ahora de Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio. Eso no es interlocución. Eso es, si usted quiere, cordialidad. La llamada fue cordial, lo único que faltaría es que no fuera cordial la llamada entre el canciller y el secretario de Estado de la Unión Americana. Lo que hay que tener es una agenda, hay que hacer lobbying, hay que tener un personal que actúe y que actúe cotidianamente. No lo hemos hecho. Esos son los puntos principales, la interlocución. Y la interlocución tiene que ser personal. Me asombra que en estos días, antes, durante y después de la toma de posesión de Donald Trump, no estuvieran funcionarios,
diputados, senadores, haciendo su tarea. No sirve para nada que los diputados o la comisión permanente envíen un comunicado diciendo que haya diálogo. Tendrían que haber estado allá negociando y platicando con sus pares. Lo que pasa es que no lo hacen porque no los recibe. A esos diputados, a esos senadores, no los recibe nadie. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y Donald Trump está cumpliendo con sus promesas de campaña y esta misma tarde desde el Pentágono se ordenó el despliegue de 1.500 soldados a la frontera sur, esta frontera de Estados Unidos que comparte con México. Estos soldados que serán enviados se suman a los ya 1.400 elementos que están en esa zona y que están realizando operaciones. Sí, además Trump firmó una orden ejecutiva para suspender de manera inmediata la entrada de inmigrantes al territorio estadounidense. Y de este lado de la frontera continúan llegando decenas de migrantes deportados y miles más siguen esperando poder cruzar inútilmente, hay que decirlo, inútilmente hacia los Estados Unidos. Así está hoy la situación. Es la más reciente orden de Donald Trump. El envío de 1.500 soldados que serán desplegados en la frontera que comparte Estados Unidos y México. Se tiene información de que ninguno está autorizado para desempeñar algún tipo de función policial, como detenciones de migrantes o incautación de drogas. El secretario de Defensa en funciones, Robert Saleses, autorizó el inicio de estas acciones, lo que representa un alza del 60% en el número de fuerzas activas en la frontera. Este grupo reforzará a los 2.200 elementos que ya forman parte de las operaciones de vigilancia, la Fuerza de Tarea Conjunta Norte. Las tropas ayudarán a las aduanas y a la patrulla fronteriza, mientras que especialistas en inteligencia evaluarán posibles amenazas ante los flujos migratorios. Además, el Pentágono proporcionará transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación de extranjeros ilegales desde San Diego, en California, y El Paso, Texas, que sean detenidos. Y comenzará a ayudar en la construcción de barreras físicas temporales y permanentes para agregar seguridad adicional y reducir los cruces fronterizos ilegales y el tráfico ilícito. Es parte de las promesas de campaña de Trump para frenar la entrada de migrantes de forma ilegal. A la llegada de más soldados se suma la orden ejecutiva que este miércoles firmó para suspender de manera inmediata la entrega de migrantes a territorio estadounidense a través de su frontera sur. La medida fue justificada como un esfuerzo por proteger la seguridad nacional y detener lo que el gobierno estadounidense califica como una invasión de migrantes irregulares. Quienes se encuentran del lado mexicano no pierden la esperanza. Nosotros solamente lo que pedimos es que nos den una oportunidad a todas las personas que tenemos la cita aprobada. Son miles de migrantes que desde hace 2 días han quedado varados en ciudades fronterizas mexicanas como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa y Matamoros. El gobierno de Sonora emitió una declaratoria de emergencia debido al flujo migratorio que se espera, así como por los estragos que puedan dejar las temperaturas extremas de la temporada invernal. Y en medio de la situación, las deportaciones siguen. Pues sí me estaba yendo bien, pero realmente trabajaba para se puede decir que para un americano, pero él tenía su propia compañía. Las cosas están más difíciles ahorita. Ya no pienso regresar, pienso trabajar acá en Tijuana. Y las redadas también. Así ocurrió en una ciudad estadounidense donde trabajadores de la construcción comenzaron a correr. Todos salen corriendo, mira. Salió migración. Otro caso se dio la noche del martes. 70 migrantes jornaleros fueron deportados por Tijuana luego de una redada realizada en Denver, Colorado. La Unión Americana de Libertades Civiles demandó este miércoles a la administración de Donald Trump por su política de deportaciones por la vía rápida, argumentando que priva a los migrantes de un proceso legal justo, por lo que viola la Constitución. Pero hay quienes apoyan a Trump y hasta intensifican sus acciones. Así ocurre en Eagle Pass, Texas, donde el gobernador Greg Abbott colocó un nuevo conjunto de boyas en el Río Grande. La fila de boyas se extiende al menos 1 kilómetro de longitud.
La medida es parte de la operación Lone Star del gobierno de Texas para disuadir a los migrantes de llegar a los Estados Unidos. Según el Departamento Militar en Texas, hay alrededor de 4.500 elementos asignados para esa misión, con lo que rastrean a migrantes a través del uso de celulares. Se trata de una plataforma de vigilancia capaz de seguir a las personas y recabar su información y ubicación. Bueno, ha quedado claro que Trump está cumpliendo lo que prometió, nos guste o no nos guste. Y también está quedando claro que un porcentaje alto, muy alto de la población estadounidense apoya esas medidas, lo que fortalece la decisión de Trump de implementarlas. La pregunta es si estamos preparados y qué tendríamos que hacer para enfrentar esta situación e incluso para aprovechar en algunos terrenos la ofensiva trumpista. Y hay muchas cosas que se pueden y deben hacer y que no se han hecho hasta ahora. En migración hay que cerrar la frontera sur. Hay que acordar en forma amplia cómo se va a implementar el Quédate en México, porque lo está implementando en forma unilateral Estados Unidos, incluyendo recursos que no hemos querido recibir, porque en los hechos, como es Turquía, como ha sido otros países para la Unión Europea, somos tercer país seguro, con la diferencia que para eso, en Turquía, en otras naciones, hay financiamiento y hay apoyo. Nosotros no lo hemos querido recibir, pero sí tenemos esa política, se la llame así o no. En términos de la lucha contra los cárteles también hay que establecer una política común, pero también hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, cambiar la ley de seguridad que aprobó López Obrador para prohibir prácticamente la labor de agencias de otros países en México. No solamente eso se podrá decir, y es verdad, que fue derivado de la injusta detención que hubo del general Cienfuegos. Pero esa ley también fue la que detonó la falta de confianza con México. Lo podemos aprovechar, la declaratoria de grupos terroristas, con lo que implica la declaratoria de lucha de grupos terroristas, para afianzar las demandas de México para cortar el tráfico de armas hacia las organizaciones terroristas. Es uno de los puntos principales. En términos de seguridad, Donald Trump va a abrir el TEMEC, ya lo ha dicho. No va a ser hasta 2026, va a ser de inmediato. Y dentro, uno de los puntos que lo hemos dicho muchas veces aquí también, es incorporar como una negociación paralela una suerte de tratado trilateral, de acuerdo a cómo se haga la negociación, sobre temas de seguridad. Va a haber un tratado en términos de seguridad y tendría que hacerse esa negociación de inmediato en todos los términos del tratado, porque nos conviene, no podemos dejar periodos largos de incertidumbre. En agricultura hay que dar marcha atrás en la ley de los transgénicos. Es absurdo que cuando queremos abrir el tratado, queremos mejorar la relación con Estados Unidos, se anuncia que se va a mandar al Congreso la ley prohibiendo el maíz y otros productos transgénicos o genéticamente modificados, cuando hemos perdido el panel de controversia en el TEMEC sobre ese tema. En los energéticos hay que abrir el tema del fracking, que también se ha prohibido. Va a ser la base sobre la que se sustenta y se sustentará toda la política energética de los Estados Unidos. Hay que comenzar a ponerles aranceles a las importaciones chinas si queremos que nos crean que queremos establecer una política común contra las importaciones chinas en América del Norte. Se desaprovechó una ventana de oportunidad de prácticamente 3 meses. No podemos seguir desaprovechando el tiempo. En la medida en que no tomemos decisiones como país unilaterales, Trump las irá tomando y irá imponiendo su agenda en la que iremos, lamentablemente, como una suerte de furgón detrás de esa locomotora. Sí, Jorge, y además hay que estar preparados con recursos humanos. Hoy en los Estados Unidos no se termina de ratificar o reemplazar a Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma es el embajador
de México en los Estados Unidos. Es quien debería de estar ya ratificado y haciendo lo que decía Jorge, este lobbying, esta plática con los distintos pares de gobierno en los Estados Unidos. Hay 53 consulados en los Estados Unidos, pero no tenemos, por ejemplo, cónsul designado en Nueva York. Imagínese usted con la comunidad enorme que hay de mexicanos en ese estado, sobre todo de poblanos. Hay una comunidad enorme de personas de Puebla que radican en Nueva York. Tampoco hay coordinador de cónsules designados. Muchos cónsules en los Estados Unidos, ¿sabe quiénes son? Políticos premiados con esos cargos que por supuesto no tienen ninguna experiencia y también, por supuesto, tampoco tienen ninguna capacidad para esos puestos. Hoy, más que nunca, se necesita un servicio exterior muy sólido mexicano en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, Jorge. El mejor ejemplo es Rutilio Escandón, designado cónsul en Miami, donde se hubiera podido establecer interlocución con muchos de los principales personajes del trumpismo, sobre todo en el proceso, en el pasado proceso de transición, pero incluso ahora en la actualidad. ¿Por qué? Porque Mar-a-Lago sigue siendo una residencia alterna para Donald Trump. Escandón, el cónsul de México en Miami, es un hombre que está descalificado para cualquier acercamiento con la gente de Trump. Tampoco sabe de protección a migrantes. No son interlocutores, no detonan la interlocución. ¿Cómo va a haber interlocución con un hombre que está acusado de haber abierto la frontera sur y haberla dejado en manos de criminales? ¿Qué es lo que más está reclamando? Lo que más está reclamando la administración Trump. Bueno, y en otro tema, aquí en México, en la Ciudad de México, fue detenido el Tigre. El Tigre es uno de los principales líderes de la Unión Tepito, mientras que en Ecatepec, uno de los municipios conurbados más peligrosos e inseguros del país, se puso en marcha un plan integral con la participación directa del gobierno federal. La estrategia de seguridad en la Ciudad de México asesta otro golpe al crimen organizado. Policías detuvieron a Daniel Eduardo, alias el Tiger, identificado como administrador financiero de la Unión Tepito. El Tiger, además de manejar el dinero del cártel, se le vincula con actividades de narcomenudeo en la zona centro de la capital. En el operativo realizado en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez, también fue capturado otro sujeto identificado como Jesús Israel. En el domicilio se aseguraron diversas dosis de droga, un arma corta y 2 teléfonos celulares. Es la segunda vez que detienen a El Tiger. En 2018 lo capturaron en compañía de David García, alias El Pistache, uno de los líderes de la organización criminal. Como parte de las acciones contra la delincuencia organizada en la zona metropolitana del Valle de México, el gobierno municipal de Ecatepec presentó su plan integral de seguridad pública, el cual busca reducir el índice delictivo en la zona. El objetivo es combatir los delitos y violencia generada por las 51 bandas que operan en el municipio, relacionadas principalmente con la venta de droga, extorsión, robo y crímenes de odio. Las 10 colonias que requieren principal atención por su mayor índice delictivo son Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos, Santa María Chiconautla, Jan González, Santa Clara, Las Américas, El Charco, Santa María Tulpetlac, San Pedro Jalostoc y Ciudad Azteca. El plan contará con el apoyo y coordinación de fuerzas federales, entre ellas el arribo de más de 100 elementos de la Marina. Pero lo cierto es que la violencia sigue en el centro del país. En Metepec, Estado de México, fue asesinado el exfiscal regional de Cuautitlán, Elohim Díaz Jiménez, y el empresario Cristian Gómez. 2 hombres les dispararon cuando comían en un restaurante. La agresión ocurre a unos días de que Díaz Jiménez renunciara como secretario de Ministerio Público, un cargo al que fue adscrito luego de que lo removieron como fiscal por estar sujeto a una investigación por presuntos vínculos con una célula de la familia michoacana. En Ixtapaluca, policías detuvieron a Joad N., extorsionador de transportistas de la organización Rutas Hermanas. El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía, Marina y la Secretaría de Seguridad Estatal. A este sujeto le aseguraron 56 dosis de metanfetamina y 2 teléfonos. Hace una semana la organización Rutas Hermanas se manifestó para exigir mayor seguridad y un alto a las extorsiones. En la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, sujetos armados emboscaron a un hombre que se trasladaba en una camioneta sobre Avenida Centenario. Después de interceptarlo, le dispararon en varias ocasiones. También en la capital del país se realizó la última audiencia intermedia en contra de Miguel N., el feminicida de Iztacalco.
Este sujeto se encuentra en prisión preventiva desde abril de 2024 por el feminicidio de María José, de 17 años, y del intento de este crimen contra su madre, Cassandra. La Fiscalía está pidiendo la máxima, está pidiendo una pena de 116 años por ambas, que es la pena máxima de ambas, tanto por la tentativa como por el feminicidio. Hace una semana se volvieron a realizar diligencias de investigación y de búsqueda de restos humanos en el edificio de Iztacalco, donde las últimas víctimas y el agresor habitaban en sus respectivos departamentos. A Miguel se le relaciona con la desaparición y muerte de al menos 6 mujeres más. Bueno, y hoy también, luego de más de un año estar secuestrados por rebeldes hutíes controlados por Irán, no sé si usted recordará estas imágenes terribles donde llegan simplemente unos malvados al barco a tratar de llevarse unas personas, unos terroristas. Bueno, estos hombres fueron ya liberados, 2 marineros mexicanos que estaban en este barco, al tiempo que se espera que el fin de semana sean liberados más rehenes israelíes secuestrados en el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre del 2023. Un año, 2 meses y 2 días. Fue el tiempo en que estuvieron privados de la libertad los mexicanos Marcos Gómez Jerez y Arturo Alberto Zacarías Mesa, ambos originarios de Veracruz. Formaban parte de la tripulación del buque carguero Galaxy Leader, que fue emboscado y tomado por los hutíes de Yemen cuando navegaban por el Mar Rojo el 19 de noviembre de 2023. Los connacionales fueron recibidos por el embajador de México ante Arabia Saudita, Aníbal Gómez Toledo, y por personal de esta representación diplomática. Ambos se encuentran en buen estado de salud. Ahorita contentos, emocionados, esperando a ver en qué momento llega. Ahorita los movieron de Saná a Omán y ya de Omán se los van a traer para acá, para México. Al parecer lo vamos a ir a recibir al puerto. La Cancillería celebró el regreso a nuestro país de Marcos y Arturo Alberto. Señaló que la liberación fue producto del acuerdo de cese al fuego alcanzado por Hamás y el gobierno de Benjamín Netanyahu el pasado 15 de enero. Durante el cautiverio de los mexicanos, la milicia hutí permitió el acceso al cónsul de México en Yemen a los rehenes y facilitó una comunicación telefónica de manera frecuente y directa con sus familias. El buque Galaxy Leader tiene bandera de Bahamas, pero pertenece a un multimillonario israelí, por eso los hutíes lo tomaron. Había 25 tripulantes de distintas nacionalidades, entre ellos Bulgaria, Ucrania, Filipinas y Rumania. El día que fue tomado, en redes sociales se difundió el video de cómo llegaron los hutíes y obligaron a la tripulación a ceder el control. Han llevado a cabo más de 100 ataques contra barcos que navegan por el Mar Rojo desde noviembre de 2023. El grupo dijo que actuaba en solidaridad con los palestinos ante la guerra entre Hamás e Israel. La milicia hutí, o partidarios de Dios, es un movimiento chiita que controla alrededor del 30% del territorio de Yemen, donde impuso un régimen fundamentalista y represor acusado de graves violaciones de derechos humanos. El grupo se formó en la década de 1990, copió el modelo de Hezbollah, la milicia partido chiita del Líbano, con el que mantiene estrechos nexos. Los hutíes también consideran a Irán, el gran estado chiita, como un aliado, mientras ven a la sunita Arabia Saudita como uno de sus enemigos, así como a las potencias occidentales y a Israel. En esta nueva etapa de tregua entre Israel y Hamás se espera la liberación de 33 rehenes que están en manos del grupo terrorista, mientras que decenas de palestinos regresan a Gaza. La ONU estima que hay más de 160,000 casas destruidas y otras 276,000 parcialmente o muy dañadas. El jefe del ejército de Israel, Herzi Halevi, anunció su renuncia, que será efectiva el 6 de marzo, y asumió la responsabilidad por la falla de seguridad en el atentado del 7 de octubre de 2023. Dijo que complementaría las investigaciones del ejército y reforzaría la preparación para los desafíos de seguridad. También el jefe del Comando Sur del Ejército, el general Yaron Finkelman, presentó su renuncia y reconoció que falló durante el ataque en el que Hamás asesinó a 2.200 israelíes y capturó a 250 rehenes. Bueno, hubo fallas masivas de seguridad en aquel ataque del 7 de octubre del 2023 que dejó
más de 1000 muertos, que dejó más 200 rehenes aproximadamente, una situación terrible la que se vivió ahí con este ataque de Hamas. También la represalia de Israel fue durísima en Gaza, en el sur del Líbano, en Cisjordania, en distintos puntos donde había presencia de grupos como Hamas, como Hezbollah, relacionados a su vez con Irán. Los hutis son también un grupo de esas mismas corrientes y sufrieron también unos golpes durísimos. La liberación de estos 2 marineros mexicanos que estaban secuestrados en ese barco con todo el resto de la tripulación, se dio en muy buena medida por el acuerdo de paz que se firmó, el alto al fuego, que se firmó en torno a Gaza con Hamas. Pero también hay mucho por hacer con estos grupos que han golpeado seriamente el comercio en una de las zonas claves de la península de Arábiga, de las zonas claves para el comercio mundial y sobre todo para el tráfico de productos energéticos. Es un tema que habrá que seguir con toda puntualidad en los próximos días y en las próximas semanas. Así es, Jorge. Bueno, y qué buena noticia que hayan sido liberados estos marinos y algunos de los detenidos que tenían directamente en Palestina. Así que afortunadamente están ya de vuelta. Todavía faltan muchos rehenes por regresar a casa, pero esperemos que en los próximos días se sigan liberando rehenes. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.